Muchas gracias. Conocimientos TV una vez más llega con ustedes a compartir la información, a compartir diferentes temas que de alguna u otra manera siempre nos han escrito al canal para poder seguir produciendo este tipo de temas. Estas semanas recién pasadas hemos conversado sobre un tema que despertó mucha pregunta, muchos comentarios, y tomamos la decisión de poder hacer una segunda parte de este tema, que es la tanatología, porque muchos conocerán ya de esto, dominan el tema y no hay ningún problema para poderlo entender, pero muchos otros que tal vez desconocían el tema nos han pedido que extendamos más ciertas dudas que han quedado, y por esa misma razón hemos traído hoy a dos invitados, como es siempre a la licenciada Delphi Solís, que quiero aprovechar a hacer un paréntesis a todas las mujeres que nos siguen y todo en este Día Internacional de la Mujer. Que Dios las bendiga, aquellas damas que de una u otra manera trabajan, y todas trabajan, no cabe aquello de que yo salgo a trabajar y por eso no, aquí todas trabajan, y ya sea en donde quiera que esté, lo único que cambia es la posición geográfica, pero todas trabajan, y admiramos, reconocemos y felicitamos ese evento que es el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer. Cerrando el paréntesis, seguimos también con el licenciado Estuardo Valdés. Él es psicólogo, una maestría en el tema de tanatología, que él nos va a ilustrar de todo eso que surgió, por ejemplo, los procesos del duelo, qué etapas se deben de conocer, qué cosas se deben de hacer y qué cosas no se deben de hacer, porque uno, por tener buena intención y poder querer ayudar a alguien, tal vez lo que está haciendo es todo lo opuesto a lo que se debe hacer. Pero bienvenidos, les doy una vez la palabra. Empezamos con la licenciada. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, licenciado Rafael. Es un gusto para nosotros estar el día de hoy acá con el licenciado Estuardo. Pues como usted bien mencionaba, él tiene vasta experiencia en la tanatología, y vamos a conversar un poco y aportar del conocimiento que él tiene y lo que nosotros pues también hemos tenido en clínica, ¿verdad? Los procesos de llevar ese duelo, pues ya vimos nosotros que era la tanatología, también vimos los procesos, ¿verdad? Que esto conlleva, los pasos que menciona la doctora Elizabeth Rubles-Kaur. También vimos nosotros acerca de los duelos, los tipos de pérdidas que se tienen. Entonces, queremos aportar también un poco más allá de cómo ustedes pueden tener unos pasos prácticos para poder sobrellevar el duelo, las cosas que se deben hacer, las cosas que no se deben hacer, porque uno pues quiere ayudar, ser empático, pero de alguna manera, en lugar de ayudar, puede afectar las emociones, la vulnerabilidad de la persona que está llevando el duelo. Entonces, licenciado Estuardo, queremos mencionar un poquito acerca de las etapas que menciona la doctora Elizabeth. ¿Qué emociones son las que se manejan, verdad? Porque sabemos que no hay emociones buenas ni emociones malas, todas las emociones son necesarias, pero nosotros necesitamos saber gestionarlas, cómo gestionarlas en esos momentos de la pérdida, ¿verdad? ¿Qué emociones son las que se manejan, verdad? En esos momentos cuando está el enojo, la negación, la ira, el reclamo a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿usted nos podría ampliar un poquito más acerca de ello? De acuerdo, pues inicialmente muchas gracias por la invitación. Y también un saludo en esta conmemoración del Día de la Mujer, porque muchos piensan que es celebración, pero es una conmemoración, y es un tema donde también hay pérdidas, donde hay duelos, que sobre eso es que viene esta celebración, esta conmemoración. Como me decía, hablemos un poquito de la doctora Elizabeth Kubler. La doctora Elizabeth Kubler, más o menos en los años 1980, ella se dedicó a atender enfermos, principalmente enfermos de SIDA, VIH, que era un paradigma, un estigma en esos años, como ahorita es el COVID. Y ella, pues comercialmente, se trabajaron en 5 fases. Y hay personas que se han quedado en las 5 fases, pero no solo hay 5. Se pueden ser 7, pueden ser 11, puede ser 17, porque el proceso del duelo o todo lo que pasa en los seres humanos no lo podemos esquematizar como 2 más 2 es 4, sino que puede ser 2 más 0.5 más 0.8 más 0.001 y nos va a dar a un resultado. Entonces, agarremos los 5 elementos más importantes o los más conocidos. Y ella hablaba primero de que ante una pérdida
lo que generalmente negativamente surge es la evasión o la negación. Después de la negación viene el enojo. Luego viene una negociación. Luego viene la tristeza, para por último la aceptación. Ahora, en cada una de estas fases vamos a encontrar varias emociones. Ahora, definamos qué son emociones. Las emociones son reacciones, pero esas reacciones vienen a través de un juicio aprendido. Entonces acá, por ejemplo, cuando usted está triste, ¿cómo se expresa? ¿Qué es lo que sale en su comportamiento? Sí, lo expreso con diferentes... ¿Pero cómo lo expresa? ¿Llora? ¿Se queda callado? Sí, en muchos de los casos tiene que ir acompañado de eso, de una emoción de llanto. De llanto. De un semblante demudado y pues apatía para hacer unas cosas que normalmente hacemos y una secuela de cosas que se desatan, ¿no? Solo para el ejemplo, digamos, él nos dijo de que él llora. Y tú nos vas a decir de que tú reclamas, gritas. Pero con esa es con la emoción de la tristeza. Pero con la emoción del enojo tal vez tú te quedas llorando de la cólera y él grita y expresa. Y entonces, ¿qué pasa? Yo, o digamos en tu caso, cuando lo ves a él llorando vas a decir, está enojado, porque tú reaccionas así enojada. Y él va a decir, está triste, porque él reacciona así. Entonces, nuestras emociones son juicios aprendidos y nosotros vemos a las personas desde nuestras emociones. Ahora, las emociones, como bien decías, no son ni buenas ni malas, sino que nos van a ayudar para crecer o nos van a limitar. Ahora veamos la primera, lo que hablaba la doctora, negación. En la negación, aquí lo que entra es el temor. Y esta emoción lo que provoca es parálisis. Es la única emoción que nos paraliza. Negación, no puede ser. ¿Qué hacemos ante eso? Busco a alguien, digo, voy con otro doctor, voy con un tercer doctor, pensemos en una enfermedad. Un cuarto doctor y me voy a los 4 mejores doctores y todos me regresan al primero. Y en el primero me dice, sí, efectivamente es esa enfermedad. Toquemos el tema de cáncer. Entonces ahí entra la tristeza, entra el temor, me paraliza. Luego viene la segunda fase. Después de ese temor, de esa parálisis, de ese pánico, de ese horror, me voy a ir al lado positivo, autoconocimiento, profundidad. Caigo en la segunda fase que es enojo, donde ahí va a aparecer la culpa, que es lo peor que puede suceder en una situación de pérdida. Culpa, me echo la culpa a mí por no haberme cuidado, le echo la culpa a mi familia por no haberme regañado en su momento, le echo la culpa a la medicina, que por qué no han inventado tal medicina, le echo la culpa al doctor, le echo la culpa a Dios, le echo la culpa a todo el mundo. Y entonces ahí sale mi enojo. Ese enojo como aspecto negativo lo que nos está dando es límites, ponernos a la defensiva, es casi, ni te me acerques porque te pego, pongo la defensiva. Pero como aspecto positivo, eso me tiene que hacer fuerte. Una vez salgo del enojo, ahí en ese enojo, mi productividad, mi energía se va muy alta porque se me sube la adrenalina. Pero luego ya vengo a la negociación, bajo y entonces empiezo. Digamos, quiero hablar con Dios. Diosito, déjame unos días más. Por favor, que no vaya a tener tanto dolor. Empiezo a negociar. Doctor, mire, me tienen que quitar la pierna, ¿por qué no solo me quita el dedo del pie? Empiezo a negociar. En esa negociación entra en algún momento, tal vez algo de energía, amor, vincularme con algo, vincularme con alguien, pero ya voy caminando. Eso me va a llevar a la tristeza. Bueno, ya negocié, no se puede, pues casi que ya voy llegando a la aceptación, pero en esa tristeza caigo totalmente.
me quedo casi inactivo, pero no inactivo como en el temor, sino aquí me quedo con una tristeza que me puede llevar a una depresión, melancolía, rutina, aburrimiento, y aquí es donde entra la desesperanza. Y cuando yo pierdo la esperanza, empieza el proceso de muerte. Y aquí no sería solamente muerte en enfermedad, porque puede pasar pérdidas en un montón de situaciones, porque la tanatología no solo ve la enfermedad. La tanatología ve pérdidas de trabajo, pérdidas de pareja, pérdidas de que me robaron el carro, otro tipo de pérdidas. Pero en esa tristeza entra mi depresión, mi melancolía, hasta finalmente llegar a la aceptación. Y en esa aceptación obviamente no va a haber alegría, pero ahí me tengo que adaptar. Para poderme adaptar, tengo que asimilar. Ahora, ¿qué sucede? Puede ser que yo ya llegué a la aceptación, pero estamos hablando, por ejemplo, ahorita de cualquier pérdida, enfermedad, o hablemos de una separación de pareja o lo que quieran. Llegué yo a la aceptación y la persona que está a mi alrededor, a lo mejor esa persona empezó en la evasión, o empezó en la culpa, o empezó en cualquier situación. Y entonces, por eso es que se vuelve como que súper complicado este tipo de experiencias, porque yo estoy viviendo mi proceso de duelo. ¿Qué significa duelo? Es una pérdida con dolor. ¿Estoy manejando mi pérdida o estoy manejando mi duelo? Pero yo lo estoy manejando a mi manera, tú a tu manera, tú a tu manera. Y los tres vivimos en un mismo entorno, pero estamos viviendo una misma situación bajo tres perspectivas. Y ahí es donde entra nuestro trabajo de tanatología, que es minimizar el sufrimiento. Ante una pérdida, lo dice la doctora Elizabeth Kubler, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es selectivo. ¿Cómo sonará esto? Por ejemplo, tengo dolor de cabeza, pues el dolor es inevitable, pero hay personas que vienen y dicen, me aguanto el dolor de cabeza y no tomo algo. Yo soy chillón, entonces yo inmediatamente agarro 2 pastillas y me tomo, y si puedo tomarme 4 me las tomo, porque yo no quiero sufrir. Entonces hay personas que le dan, por decir algo, medicina emocional inmediata a su pérdida, y hay otras personas que lo quieren manejar, la palabra de moda, con mucha resiliencia, con mucha gallardía, con mucho estoicismo. Y ese proceso de duelo es lo que en algún momento nos puede generar conflicto. En sí, así es como estaría lo que la doctora explica, y como les decía, pueden haber más fases, porque en esa fase de negación a enojo pueden haber 3, 4 subfases, porque no es que yo vaya a brincar de aquí para allá, y tampoco es necesario que se manejen las fases en ese orden. Okay. Porque puede ser que alguna persona del enojo pasó de una vez a la aceptación, pero alguien de la familia se puso triste, entonces hace retroceder a la persona. Por ahí es donde estaría lo de las fases de la doctora. Yo creo que ya como una primera introducción, ya nuevamente da lugar a preguntas, a comentarios, y nuevamente hacemos la invitación para que pues nos puedan escribir al número que aparece en sus pantallas. También vamos a poner a su disposición el número telefónico de los profesionales que nos acompañan el día de hoy, para si alguien en una consulta ya con caso concreto quiere hacerlo, pues también ellos están en la disposición de podérseles contactar. Desde ya nuevamente hacemos la invitación para que nos puedan seguir en todas las plataformas que tenemos a su disposición. También les recordamos que tenemos el canal de YouTube para que nos puedan seguir ahí. También pueden encontrarnos en la plataforma de Spotify para poder escuchar los podcasts, que de alguna manera nos extendemos un poquito más para poder hablar de este y otros temas que de alguna manera siempre se hace necesario hablar un poquito más, extendernos un poquito más en estas plataformas, y así es como lo hacemos. Tenemos que ir a una pausa para poder regresar y empezar. Ya hay unas preguntas que se quedaron en el programa anterior y vamos a tratar de planteárselas a los profesionales que están acá acompañándonos.
Seguimos hablando aquí con la licenciada Delphi Solís y con el también licenciado Estuardo Valdés, quien está abordándonos siempre el tema de la tanatología. Él es máster en esa división y de ya la introducción ha sido muy bien expuesta en cuanto a las etapas, cómo se dan los procesos del duelo. Él nos hablaba sobre que pues, no necesariamente tienen que seguir ese orden, pero que de alguna manera se van a manifestar. Y en algunos otros casos también puede ser que se salten del punto 1 al 2, al 3 y así. Es conforme cada caso. Pero nuevamente ya retomamos el tema de las preguntas y una de ellas es, nos hicieron llegar la pregunta es, entendemos que estas fases de la negación, la ira, el enojo, la negociación y por último la aceptación va a pasar y eso es aplicable a adultos y para niños o solo para los adultos que tienen mayor raciocinio, por decirlo así. Muy interesante la pregunta, porque aquí estamos trabajando de un proceso lógico, aunque es un proceso emocional, porque el ser humano es 80% emociones y solo 20% razón. Entonces aquí entramos a un aspecto emocional. Y como les decía hace un momentito, las emociones nos las enseñan. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Los papás, en su afán bueno de defender al niño, lo alejan del dolor. Entonces no lo involucran en el dolor. Voy a poner un ejemplo. Generalmente las primeras pérdidas de los niños son mascotas. Se les murió el perrito. Como ahora está de moda el nombre del Firulais, hablemos de Firulais. Entonces, se murió Firulais. ¿Qué hace papá y mamá? Al siguiente día ya está Firulais 2 en la casa, con las mismas características, y el niño acepta al perrito. ¿Pero qué fue lo que hicieron los papás? Evitarle el duelo, evitarle la pérdida al niño. ¿Es bueno? Sí es bueno porque no va a sufrir en su momento. Pero Firulais 2 no va a sustituir nunca a Firulais 1. Siempre el niño va a estar recordándose y le va a decir, te voy a enseñar lo que aprendió Firulais. Vamos a jugar como Firulais, pero siempre la imagen va a estar. Y los papás, en una buena intención, o voy a decir una frase fea, o en su ignorancia, porque no nos enseñan a nosotros como papás cuando nacemos, o cuando nacemos papás no nos dan el libro, ¿verdad? Ahí en el hospital, mire, este es el manual de ser papá. Entonces, yo trato de minimizar el dolor y tal vez yo le enseño a mi niño lo que mis papás me enseñaron a mí. Pero los niños van a vivir también esa negación. Pero los papás no se lo permiten. Tal vez el niño se va directamente al enojo y a la tristeza. Y los papás le quitaron la negación, no negocian con ellos y los obligan a que acepten de una vez porque les llevaron al otro perrito. Pero sí, en un principio sí va a suceder. Ahora bien, también va a depender de la edad del niño. Un niño de 0 a 5 años no entiende lo que es la muerte. Tal vez el niño de 5 años entiende la muerte como la falta de movimiento y es la forma como se las tenemos que explicar a un niño. Cuando yo le voy a explicar, murió abuelita. No le voy a decir, mira, tu abuelita murió y le dio un enfisema pulmonar con una complicación. El niño no va a entender. El niño lo que va a preguntar es, mira, y como ya murió, mi abuelita, ¿quién le va a dar de comer? ¿Va a tener frío? Todas esas preguntas mágicas que tiene el niño. Pero nosotros a veces, también en nuestra buena intención o nuestra ignorancia, les decimos a los niños, se fue con Diosito. ¿Qué le estamos transmitiendo ahí? Que Dios quita vida. Se quedó dormido. ¿Qué le estoy transmitiendo ahí? No te duermas porque te puedes enfermar y entonces les provocamos malos hábitos de sueño. Se fue a un viaje muy lejano. ¿A dónde? Y ahora, como los niños son más pilas que nosotros, lo que nosotros no se los decimos se meten a Google y si Google les dijo que es blanco, ahí van. Entonces, nosotros tenemos que, desde lo que nosotros sabemos, desde estas mismas fases, acercarnos al niño y contarle lo que él pregunte, no lo que yo le quiero contar. Y entonces aquí lo que entra es la importancia de la comunicación.
Creo que en una familia clave la comunicación en todos los temas. Y el tema de muerte es un tema duro. Muchos le tienen miedo, no, tienen tabú a hablar de sexo, pero le tienen pavor a hablar de la muerte. Y creo que son dos temas interesantes, porque también en el sexo hay pérdidas y no se sabe cómo manejar. Pero me extendí un poco porque la pregunta iba hacia si se manejaban las fases, pero sí va a depender mucho también del significado que tiene la muerte en la familia, de cómo el tema lo manejan en familia. Y aquí tal vez es bueno como que hagamos una revisión en los pueblos. Yo estuve, bueno, cuando era niño, ya hace muchísimos años, me recuerdo que cuando murió una tía, hermana de mi papá, en un pueblo, a ella la pusieron en la mesa del comedor, velándola, porque en el pueblo se acostumbraba poner a las personas en el ataúd ya que se las llevaban. Bueno, quitan a la tía de ahí, limpian, ponen un mantel y después nos ponen el almuerzo. Para mí eso fue así como shock, pero para la gente de ahí era de lo más común. Entonces es muy importante también que tanto se habla del tema. A veces hay familias, perdón por los términos, que son muy crudos. Y en esa crudeza, aparentemente somos insensibles, pero todos los seres humanos somos sensibles. Y hay gente que no sabe ni cómo explicar. ¿Y cómo hay que explicárselo? Naturalmente. Preguntándole al niño, ¿qué quiere saber? Interesante. La verdad es de que yo creo que una de las etapas de lo que se ha hablado, mi estimado licenciado, es que eso es lo que pretendemos acá en este segmento, de poder brindar esa información, porque pues yo me incluyo en el mundo en la estadística del desconocimiento de cómo tratar ciertos temas, ¿verdad? Por eso la producción hace posible este tipo de tópicos para poder llegar a expertos a que nos puedan transferir las técnicas que deben ir acompañadas a ciertos eventos. Específicamente hablando del tema de tanatología, que en el programa anterior hablamos un poquito desde la perspectiva del post-mortem, pero también se extendió un poquito más desde el punto de vista que también tiende a aplicarse a separaciones familiares, separaciones laborales, separaciones geográficos, y así podemos seguir dando ejemplos. Toda es que se desprende uno de algo o de alguien. Entonces se aplica eso también, porque puede ser que para alguien un caos es dejar ir un auto. Y fue mi primer auto y tuve que vender y es un caos. Y para alguien más es, no, lo dejé ir porque me dejaba tirado todo el tiempo y ahorita estoy feliz con mi nuevo auto. O sea, también es esa percepción que debe ir acompañado. Entonces, para también seguirles dando la palabra es cómo poder ver esa etapa. ¿Cuánto tiempo debería de durar, por ejemplo, esa negación? Por ejemplo, si yo estoy molesto y digo, no, tal situación me causó un enojo y yo estoy enojado, ¿cuánto es lo más aceptable que debería ser, licenciado, y no caer en una patología y que ya se considere como algo que necesita ya incluso la intervención de un profesional como ustedes o subirlo a otro nivel? ¿Cuánto tiempo deberíamos de estar hablando en cuanto a enfrentar estas situaciones? Esas son preguntas de examen, pero está bien. Las emociones, como son reactivas, tienen que ser momentáneas. Pero cuando una emoción se excede, se convierte en un estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, yo voy por la calle y de repente aparece un perro y me ladra, yo me hago para atrás, temor me detiene, me paraliza, pero eso va a durar 5 minutos. Pero si a las 11 de la noche todavía yo estoy pensando en el perrito chihuahua que me ladró, ahí ya esa es una emoción patológica, porque ya entré en un estado de ánimo, que yo lo digo así de esta forma. A través de los estados de ánimo yo empiezo a chantajear sentimentalmente a alguien. Entonces, las emociones son, pero por ejemplo, por supuesto, se murió mi tía, que quería mucho, tampoco, entonces como yo dije que 5 minutos, no tampoco. Pero la emoción, así como la felicidad no es permanente, la emoción no es permanente ni la tristeza es permanente. Entonces voy a estar triste 3 horas, pero en 5 minutos me enojé
y luego pasé todo el día ya sin pensar emociones porque tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que dormir y me va regresando. Pero hay personas que su emoción la alargan de tal forma de convertirlo en un estado de ánimo. Y entonces yo estoy tranquilo y cada vez que veo a la licenciada Elvi me pongo a llorar, porque yo sé que ella me va a consolar. Porque hay una frase que utilizamos mucho en tanatología: detrás de una pérdida siempre hay una ganancia. Esa ganancia es mi chantaje emocional. Suena feo, ¿verdad? Pero así es ahora. Hoy por hoy, antes hay un libro que usamos los psicólogos que se llama el DSM, ya vamos por DSM-5, que es DSM, Diagnóstico de Enfermedades Mentales. Ese es el libro. En el DSM-5 todavía dice que una persona que tiene un duelo es patológico después del año y medio. Pero el DSM-5, nueva versión, porque no se han animado a hacer el DSM-6, ya no va a venir el tiempo. Y esto nos lo viene a presentar, por ejemplo, la pandemia del COVID. Porque ha pasado, acabo de tener ahorita un caso, un muchacho que se le muere su mamá, va a empezar su proceso de duelo y su papá con COVID, se muere el papá, va a empezar con el proceso de duelo, se le muere su gato, lo deja la novia y ahorita él está trabajando un proceso de una violencia que hubo contra una su cuñada. Se le presentan 5 elementos, entonces ahí como que ya no puedo dedicarle los 5 minutos que le estoy diciendo a 5 minutos, no puede. Entonces estamos viviendo en un mundo muy convulso y el COVID nos vino a destapar la salud mental, a cambiarla totalmente. Yo le diría que el COVID vino a quedarse y en el quedarse viene a cambiar comportamientos. Y uno de los grandes comportamientos, para nosotros los psicólogos, qué bueno, pero para la gente que está sufriendo, qué mal, es la importancia que se le está dando a la salud mental. Antes no le poníamos atención. Y las empresas, no le ponían atención a recursos humanos y ahora recursos humanos ya no es solo el que prepara el pastelito o el convivio, sino es el que tiene que vivir la inteligencia emocional de todas las personas. Excelente punto, licenciado. Ahora, no sé si todavía nos va a dar tiempo siempre con esa temática que estaba hablando. Y la pregunta también surge de, ¿no será que lo que es la pandemia, el encierro, solo vino a evidenciar cosas que realmente ya se tenían? Que solamente esto fue como que se vio más manifiesto porque sí ya hubo cosas más puntuales que salieron a relucir y que simplemente estaba así, ya venía así, pero como bien lo dice el licenciado, que como no le damos importancia y era preferible convivir con ello, hoy sí ya se le está dando nombre y apellido y se está buscar a la gente le da justificaciones de eso. miedo ir con el psicólogo porque piensan que están locos y no es cierto. Entonces ahora apareció esa palabra bonita, tanatólogo. Voy a ir con el tanatólogo, voy a ir con el coach, voy a ir con el counseling, voy a ir, porque la palabra psicología todavía da miedo. Pero yo le digo a una persona, si le duele la muela va con el dentista, ¿por qué? Si le duele el alma no va con el psicólogo. Y como usted está bien diciendo, la pandemia vino a demostrar las vulnerabilidades. Yo en mis pláticas que doy, les digo, en el FODA, hace 3 años nadie en el FODA incluía las enfermedades. Hoy todo el mundo está incluyendo dentro de las debilidades del FODA la pandemia, las enfermedades, porque van a venir más enfermedades, dicen. Yo no soy el científico en ese área, pero estamos viviendo un cambio climático muy duro que nos va a traer muchas cosas. Por supuesto, necesariamente tenemos que ponerle pausa al tema porque vamos a ir a un corte comercial, pero al volver vamos a tratar de enfocar unas preguntas que todavía están pendientes.
hemos estado llevando una conversación bien amena con los licenciados Delvis Solís y el licenciado Estuardo Valdés. Realmente hemos aprendido cosas que por nuestra lógica pensamos actuar o tal u otra forma de lo correcto, pero realmente tal cual lo están presentando ellos desde la perspectiva de la ciencia y de todo lo que se ha escrito con respecto a este tema, nos ha ayudado mucho para comprender varias cosas. Y esa es la razón de este programa en esta etapa ya última, que siempre pedimos ahí que el tiempo nos queda debiendo muchas cosas, pero tratamos en lo posible de plantear las preguntas que nos hacen llegar, tratamos siempre en poder planteárselas a los profesionales, pero realmente son muchas las preguntas que están ahí y trataremos de irnos al podcast, ahí extendernos un poquito más. También siempre les dejamos ahí la invitación que nos miren por medio de nuestro canal de YouTube y vamos a poner siempre a disposición los números de contacto de ellos para si alguien en particular directamente quiere dirigir su pregunta o su caso, van a estar ellos a disposición de eso. Ha sido bastante rico hablar con ustedes, ese es el término adecuado, estamos degustando eso, ustedes están diciendo, porque todos de alguna manera vamos a enfrentarnos con algo. Algo que decía el licenciado que yo quisiera retomar es que decía, no siempre se va a estar contento y no siempre se va a estar triste. Gracias a Dios tenemos la combinación de esos sentimientos, ¿verdad? Entonces, y qué rico se siente cuando uno se pegó una llorada y eso viene así como que el reabrir, el renacer y decir, bueno, ya lloré, ya supliqué, ya perdoné, ya hice, ya todo, ya continúa, ya viene una etapa segunda que es ya pues como que encarar la vida con más alegría, con otro sabor, es parte de todo esto. Ahora, en esa etapa, yo quisiera hacerle una pregunta que es de lo que también ha llegado a nuestro WhatsApp, que es, después de haber pasado por las etapas estas de la negación, de la negociación, del enojo incluso, y por qué no decirlo, que uno busca a quién culpar y rápido le tira a Dios, y Dios tal vez es el que menos tiene que ver en el tema, pero es parte de todo este proceso que se pasa. Ahora bien, ¿qué tanto ayuda que realmente uno venga y en medio de esas etapas uno pueda ir a consolar a otros? Que uno se vuelva como un como decir, paso a segundo plano en mi caso y prefiero ayudar a este porque yo me estaba llorando por un dedo que me quebré, una uña que me quebré, pero este cuate se acaba de mutilar la mano, por hablarle una hipérbole, pero aplicándolo ya en lo que es las emociones, licenciado, ayuda a eso. Es parte también de una terapia que uno debe seguir, de aplicar eso, de decir, bueno, yo estoy pasando por esta etapa, pero prefiero salir a ayudar a alguien, porque puede ser que esté en una etapa de negación y yo ya pasé esa. ¿En qué tanto puede ayudar eso? Definitivamente para alguien que tiene espiritualidad, bueno, todos tenemos espiritualidad, pero alguien que se deja sopesar por su espiritualidad. Y al hablar de espiritualidad no solamente voy a hablar de religiosidad, voy a hablar de valores, voy a hablar de sus creencias. Una persona que busca la trascendencia en términos filosóficos, esta persona va a tener alteridad y entonces obviamente su significado de vida sí lo va a llevar a través de la compasión para otra persona, aliviarse un poco. Pero eso es para alguien creyente, alguien que maneja sus valores. Ahora, si esto yo se lo hablo a una persona con vacío espiritual, que no tiene existencia de vida, dice primero yo, luego yo, después yo, por último yo, y si me sobra otro espacio, yo. Pero ese es el egoísmo. Pero lo lindo sería que todos tuviéramos ese aspecto de alteridad, de socialidad, que no lo enseña la espiritualidad. Yo pienso que el concepto de iglesia ayuda muchísimo. Mientras más desarrollada tenga mi espiritualidad, mientras más esté cerca de Dios, más me va a servir a trabajar ese prójimo. Ahora, ¿qué pasa con los no creyentes? Porque esa puede ser una pregunta si me la quieren hacer. Los creyentes también tienen su profesión religiosa. Ellos aceptaron
no creer en Dios. Entonces, desde ese momento también ellos están como que hicieron una profesión religiosa. Y desde sus valores a qué los lleva. Pero nosotros tenemos que ir encaminados a los valores. Yo sí conozco muchísima gente, por ejemplo, señoras que tienen hijos con leucemia, forman su grupo de madres con leucemia. Conozco gente que han pasado el calvario de hemodiálisis. Entonces son familias con enfermos renales. Conozco personas que han sufrido el alcoholismo o la drogadicción en casa y entonces ya hay un grupo que se encarga no de Alcohólicos Anónimos, sino los familiares de Alcohólicos Anónimos, que todas esas sociedades tienen nombres. ¿Y qué es lo que llegan a hacer? Ayudar. También a veces pasa que yo quiero limpiar mi dolor y la mejor forma de limpiar mi dolor es ayudando, apoyando. Es como aquella frase que el famoso escritor que dice, Friedrich Nietzsche, que dice que lo que no me mata me hace más fuerte. Correcto. Dicho de paso, lo hizo famoso el Caballero de la Noche en la película de Batman. Y es muy común eso, a quién se le atribuye esa frase, pero detrás de ese concepto, detrás de esa frase es, bueno, si hubo algo por la cual pasé que no fue suficientemente capaz de aniquilarme, pues hombre, yo creo que pues puedo como llevar esa experiencia para poderlo combatir y es una parte de Son todo. como anticuerpos. Así es. Digamos, una enfermedad. Tengo gripe, me ponen la vacuna de la gripe. ¿Qué me están poniendo? Microbios de gripe. Entonces una persona cuando va a ayudar a alguien como que le están inyectando el dolor que tiene para poderse hacer más fuerte. Excelente. No sé si la metáfora Sí. va por ahí. Por supuesto. Claro. Ahora, una de las cosas que también debemos de tomar en cuenta y es que qué cosas no tenemos que hacer o qué cosas no tenemos que decir. Porque yo puedo decirle a alguien, ay, que lo siento, pero eso es un dicho, si se quiere, por cortesía que se da, porque la etiqueta lo exige y dice. Pero duele. Pero realmente, ¿qué tan certero será esa frase de poder decir, que lo siento, porque realmente lo estará sintiendo, lo sentirá? Entonces, ¿qué cosas debemos de hacer y qué no debemos de hacer? Claro, claro, licenciado. Y solamente para tomarlo de servir a otros, ¿verdad? Hay un ejemplo de una modelo que ella padeció de anorexia y bulimia y la terapia que utilizaron para que ella pudiese salir de ello es servir. La llevaron a un lugar del África donde ella tuvo terapia de choque y se dio cuenta que mientras ella regresaba su comida o evitaba consumirla, los niños lo necesitaban y eso le ayudó a salir de esa situación donde ella pues se veía mal su cuerpo, ¿verdad? Ella cuando se veía en el espejo tenía esa dificultad. Entonces, ¿cómo sirve el servir a los demás? Te ayuda porque entonces eres empático y estás enfrentando tu situación, pero estás aportando ayuda a otras personas que la necesitan en ese momento también. En cuanto a las cosas que no se deben decir, nosotros hemos platicado, licenciado Estuardo, ¿verdad? Por ejemplo, lo siento. No es cierto, no lo sientes porque tu duelo fue antes, tu duelo fue diferente, ¿verdad? Tu proceso fue diferente, fue en otra fecha. Entonces, las cosas que no se deben decir es lo siento mucho o mira, si necesitas algo, llámame. No, realmente lo que le estoy dando de mensaje entonces es, no me voy a contactar contigo, no me interesa contactar ni que tú te contactes, sino lo que tenemos que hacer es llamar a la persona, porque entonces la persona va a recibir ese apoyo, esa ayuda que necesita en ese momento. Quizá no va a hablar mucho, no, depende de cada persona, ¿verdad? Y cada persona vive su duelo individual, ¿verdad? Cada persona lo atraviesa diferente, lo hemos visto, usted mencionaba a los niños son tan puros, ellos lo viven de forma tan diferente y lo expresan de una manera diferente a la del adulto, ¿verdad? Entonces, evitar esa parte, evitar también decirles que los caminos del Señor son inentendibles, es importante, porque entonces la persona necesita escuchar en ese momento cómo estás, cómo te sientes, estuve pensando en ti. Eso necesita la persona en esos momentos, ¿verdad? Que nosotros le demos ese apoyo y que le demos esa importancia, que se sienta entendida, ¿verdad? Que, ¿cómo estoy? Mira, y entonces da apertura al diálogo,
¿verdad? Esas preguntas, ¿verdad? No decirle, comprendo tu dolor, no lo comprendo, porque la pérdida puede ser que perdió a su abuelito y la pérdida que yo tuve fue de una mascota anteriormente. Claro que es una pérdida, es un desprendimiento, pero es totalmente diferente. Entonces, evitar eso es indispensable, porque en lugar de ayudar podemos lastimar alguna susceptibilidad, alguna vulnerabilidad, y en lugar de aportar ayuda, pues estamos lastimando de alguna manera esas emociones o sentimientos que la persona esté manejando, ¿verdad? Otra de las situaciones que nosotros también tenemos que evitar es querer que otros apoyen, ¿verdad? Ser nosotros, si nosotros somos el grupo primario de apoyo, no dejar que otros apoyen en ese momento o como darle la responsabilidad a otra persona, sino ser nosotros realmente ese apoyo en ese momento. Si ya necesitamos más adelante el apoyo de otras personas, de un profesional, pues lo vamos a buscar, pero en este momento no responsabilizar a otros, ¿verdad? Para que la persona pues se sienta importante y pues la persona se sienta apoyada, necesita sentir ese apoyo. Otra cosa que podemos hacer es también tocar el hombro de la persona, ¿verdad? Abrazarle, eso le va a ayudar bastante por los neurotransmisores, va a generar estabilidad en ese momento a la persona. Lo podemos hacer de alguna manera. Entonces, también abrir el diálogo, eso es súper importante, que la persona nos pueda expresar cómo se siente, cómo va el proceso, si la persona quiere visitar el cementerio, acompañarla, porque hay personas, ¿verdad, licenciado Estuardo?, que desean ir solas y hay otras que quieren que se les acompañe. Entonces se le pregunta si realmente quiere visitar sola o quiere que le acompañemos. Es preguntarles eso, ¿verdad? Muy interesante todos esos aspectos. Licenciado, no sé si quiere aportar algo más. Sí, hay algo que también dicen mucho en las funerarias. Mira, tienes otras personas por quien vivir. La persona sabe que la persona lo que está sufriendo ahorita es el dolor por quien se le fue, no por quien se le quedaron. Y tú tocabas un punto muy interesante, y eso creo que es bueno que las personas que nos están escuchando y viendo sepan. El tanatólogo no va a trabajar patologías, no va a trabajar psicoterapia. Tanatólogo es un acompañante. Ahora, si la persona entró en patología, ahí hay que mandarlo a un psiquiatra, a un psicólogo, a un psicoterapeuta. Pero muchos piensan que como tanatólogos vamos a trabajar conductas. No, aquí el tanatólogo lo único que está haciendo es acompañando en la pérdida y en el duelo de cualquier tipo, para que minimice su sufrimiento. Excelente, muy interesante. Yo creo que de esto tenemos muchas más de qué hablar, porque hay bastantes preguntas, pero no quisiera cometer el error de plantear preguntas porque pueden quedar a medias y ya casi que se nos está yendo el programa. Yo creo que en esta fase lo que yo les pediría a ambos es tal vez todos aquellos programas de show, 2 minutos para cada uno, para que puedan llegar a dar su punto de vista de las generalidades, de las conclusiones y sus recomendaciones, para poder ya cerrar este programa. Y desde ya muy agradecido por habernos acompañado. No sé con quién empezaría con sus conclusiones y recomendaciones, 2 minutos y ya luego. Claro que sí, licenciado. Es importante que nosotros tomemos un tiempo para sentir el dolor. Es importante que la persona sienta el dolor y que tenga esa capacidad de aprender de esa pérdida. Eso es importante, que la persona, como bien mencionaba el licenciado Estuardo, ahora mencionamos resiliencia, pues nos va a enseñar, la pérdida nos va a enseñar a ser fuertes y tener en cuenta que pérdidas tan pequeñas como desde perder un libro, el cambio de ciudad, el cambio de país, las tenemos que valorar, tomar en cuenta, como también puede ser la pérdida que el vecino se cambie de país o de domicilio. Eso también es una pérdida porque es posible que era nuestro amigo. Entonces, tomar en cuenta que esas pérdidas pequeñas a nosotros es una oportunidad de ensayo para poder afrontar más adelante pérdidas importantes en nuestra vida. Y como promotora de la salud mental, pues mi recomendación es que nos dejemos ayudar, que busquemos ayuda cuando la necesitamos, cuando es oportuna, que alguien intervenga con nosotros, que nos dejemos ayudar. Eso es importante porque el ser humano por naturaleza tendemos como a utilizar mecanismos de defensa, ¿verdad? De no querernos dejar ayudar, pero reconocer que la necesitamos es importante, ¿verdad, licenciado? Sí.
algo que ahorita que estabas platicando yo me ponía a pensar hay algunas cosas, ¿verdad? De cuántas personas no se dejan ayudar. Piensan que van a salir adelante. Yo siempre uso esta frase. Ante el dolor, cuando el ojo no llora, otra parte del cuerpo te va a llorar, porque aparecen todas las enfermedades psicosomáticas. Gastritis, colitis, gastroenteritis, alergias, hipertensión arterial, diabetes, todas las emociones que no logran, como no logramos manejar la situación, nuestro sistema inmunológico cae y entonces aparecen todas las enfermedades. Yo cuando estoy acompañando mucho a enfermos que falleció, yo les digo en la familia, sobre todo al que estaba más cerca, primero vaya con un médico al mes. Porque algo así como cuando uno hace una fuerza por defender algo, no aparece el dolor. 2 días después yo creo que le duele a uno hasta el zapato. Porque ya se relajó, entonces el cuerpo se relaja y cuando no le dimos oportunidad a nuestro cuerpo a que se exprese. Usted bien decía hace un rato, a veces es rico llorar. Yo les diría, y alguien me diría, y este está loco, ¿verdad? A veces es rico estar triste. Algunas personas que yo conozco, tal vez muy amigos, cuando vengo y les doy abrazo, a más de alguien le he dicho, disfruta tu dolor porque es tuyo. Y una vez una señora se me quedó y me dijo, ¿cómo está diciendo usted que disfruta el dolor? Señor, es que es el dolor de esta persona. No lo va a volver a vivir. Entonces, yo no puedo exigirle a ustedes tiempo o que hagan su dolor y lo manejen a mi manera. No, porque cada quien aprendió de diversa manera. Pero muchas veces pasa esto, sobre todo cuando hay una enfermedad. Hay gente que le tiene pánico a la palabra cáncer. Y hasta ahorita la mencioné al final del programa. Y entonces, cuando oyen que alguien tiene cáncer, como le tienen miedo a la enfermedad, lo que hacen es alejarse. No saben manejar porque no tienen la tolerancia. Y la persona esta enferma está sufriendo que se le alejó su amigo o su amiga o su familiar. Pero el familiar o esta persona se aleja a un dolor que no puede enfrentar. Entonces, pérdidas y cambios todos los días van a haber. El día que no perdamos algo, como que ese día no nos despertamos. Perdimos tal vez hoy 1 minuto porque el tráfico estaba muy fuerte, por estarnos viendo ahorita y muy atentos se les quemó una tortilla. Son pérdidas insignificantes. Y ese es otro punto interesante. Nunca podemos menospreciar el dolor de alguien, porque yo he oído gente que, yo no sé, esa señora sufriendo porque se le murió el gato. A lo mejor el gato era mucho más importante para ella que... Y la otra señora, pues sí, esta señora sufriendo porque se le murió su marido. Cada quien lo va a tener desde su punto de vista. Nosotros no podemos juzgar a los demás. Y yo no puedo ser punto de parámetro porque ¿con quién me comparo? Cuando yo quiero ser víctima me comparo con los que están bien. Pero cuando yo me quiero inflar mucho me comparo con los que estoy mal. Cuando mi comparación única tiene que ser conmigo mismo. Y yo creo que bíblicamente hay mucho de eso para hablar, ¿verdad? Este programa está lindísimo. Con todas las preguntas que tiene, creo que salen como 10 programas. Así es. Pero se cansaría toda la gente de vernos con tanto programa, ¿verdad, licenciada? Claro que sí. Y yo nuevamente doy gracias a aquellos que se toman su tiempo de hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios e incluso sus sugerencias. Muchísimas gracias. Dejamos a su disposición la invitación para que nos puedan seguir en el canal de YouTube de Conocimientos TV, en las plataformas también que ponemos a su disposición, y vamos a dejar los números de los profesionales que nos acompañaron el día de hoy para que si usted en caso concreto desea hacer una pregunta, pues ellos están a la mejor disposición de responderles, de atenderles y de darles toda la parte de acompañamiento necesario para cada caso. Esto ha sido Conocimientos TV. Muchísimas gracias por habernos seguido. Esperamos continuar con este tipo de temas porque ha sido muy requerido y va a ser hasta la próxima. Que tengan un bonito día.